Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Libra. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Libra, te noto que estás como un poco ansioso, ansiosa. Esto puede ser porque a lo mejor quieres que algo se acelere, a lo mejor quieres que una persona te entregue lo que es una respuesta, o puede estar relacionado con tu relación. No sé por qué siento, Libra, que muchos de vosotros es como que hubieras notado lo que es un cambio en tu pareja, o posiblemente tú te estás preguntando si es la persona indicada para ti. Estás como un poco, estás con dudas, con inseguridades, Libra. Para muchos de ustedes, Libra, puede ser que me diga, Richard, me doy cuenta que no lo quiero al 100% como yo imaginaba, sea hombre, sea mujer. Pero hay un grupo de ustedes que sientes que posiblemente la persona con la cual tú habías tenido planes, sueños, con la persona con la cual de repente tú sentías que ibas a envejecer, es como que te está ocultando algo, Libra. Siento esto, ¿vale? Por eso que tienes lo que es la cabeza hecho un bombo. Vamos a continuar. Vamos a ver signos, signos, mi querido Libra. Me sale un Piscis o Acuario, me sale Libra, me sale Virgo, cierras con un Tauro o Capricornio. Cariño, amor es también lo que es a distancia. No vaya a ser que tú estás teniendo un contacto, una comunicación con una persona y puede ser que tú sientes que esta persona ha cambiado o de repente no está muy atento, muy atenta contigo y esto te pone un poco nervioso, un poco nerviosa. Vamos a ver, corazón, qué me dicen iniciales. La letra Q, la letra L, la letra K y la letra N. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. ¿Qué te dice el tarot Z? Me sale lo que es la carta del 4 de espadas, cariño. Siento, Libra, que esta situación te quita el sueño, cariño. No puedes conciliar el sueño. Estás un poco nervioso, nerviosa. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor estás preocupado, preocupada por tu futuro, por tu trabajo, por tu proyecto, por tus hijos y por la pareja. Pero siento, Libra, como que tú quieres sacar una conclusión, como que tú quieres llegar a una verdad. Siento esto. Y siento que muchos de vosotros posiblemente estás teniendo un sueño que te está revelando algo. O tú sientes posiblemente que ahí está la respuesta, mi querido Libra.
en un sueño. ¿Ves? Aquí hay un personaje Libra que está acostado lo que es en su cama. Este personaje no puede conciliar el sueño o simplemente está teniendo algún tipo de revelación. Algo está llegando, una información cada vez que tú te vas a dormir. A lo mejor me dice Richard, sueño mucho con esa persona, sueño que esa persona me está mintiendo, sueño que esa persona está llorando. Hay una información. Cuando tú tengas este tipo de sueño, mi querido Libra, yo te recomiendo que entre lo que es en internet y busca interpretación de los sueños. Vas a ver, cariño, que cualquier elemento que tú veas en ese suceso tiene lo que es su mensaje. Muy bien. A ver, cariño, ¿qué es lo que te está quitando el sueño? Que Dios, esta carta. La carta del loco, cariño. O tú quieres empezar desde cero, o tú sientes que una persona muy especial para ti está lo que es en una aventura, porque sale la carta del loco. Tú sientes que una persona muy especial está con alguien, está empezando una historia, está en una aventura. La carta del 10 de espadas, y esto, cariño, te deprime. Esta situación te pone nervioso, nerviosa, ansioso, ansiosa. La carta del emperador. Inclusive, mi querido Libra, siento que posiblemente tú has tenido algún tipo de discusión con esta persona. A lo mejor lo has reclamado, a lo mejor de repente, aunque no hayas tenido pruebas, has discutido con esta persona porque tenemos el emperador y la carta del 10 de espadas. Esta discusión ha sido muy fuerte, Libra. Muy fuerte, que a lo mejor te lleva a pensar de que las cosas entre vosotros dos ya se terminó. Vamos a ver qué más dicen. Y tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Estás intentando recuperarte. Estás intentando superar esto, pero cuesta. Es como que hay días en los cuales te levantas entusiasmado, entusiasmada y dices, voy a superar esta situación, pero otros días, cariño, no puedes con tu cuerpo. Y posiblemente es por el estrés que tú estás llevando, Libra. Posiblemente sea esto. Porque estás al costado de la carta del emperador y al costado del 9 de espadas. ¿Ves? Siento, mi querido Libra, no todo tiene que ser relación de pareja. A lo mejor para muchos de vosotros te cuesta adaptarte en algo nuevo, un proyecto o un nuevo trabajo, cariño. Esto te está quitando como sueño. Esto te está poniendo nervioso, tenso, tensa. ¿Has bajado de peso? ¿Has bajado de peso, cariño? La carta del 6 de pentáculos me dice, paciencia que muy pronto las cosas se van a poner en orden. Porque esta carta, cariño, representa lo que es que muy pronto llega tu tranquilidad, tu estabilidad. Muy pronto es como que te vas a sentir seguro, segura en esa situación que te estaba afectando, Libra. Muy pronto, ¿vale? En este momento, Libra, yo lo que siento con el tarot de la New, siento que posiblemente tú quieres que las cosas se arreglen ya, tú quieres que una situación funcione, pero si tú estás empezando recién, vamos a suponer en un proyecto, en un trabajo, es normal, cariño, que las cosas vayan lentas, pero muy pronto vas a encontrar tu estabilidad, me dicen. Vamos a ver qué más me quieren decir, cariño. Un mensaje de el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, actúe ahora. Ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar lo que es el paso por culpa de sus miedos y sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover fichas. Actúe ahora, Libra. Siento, cariño, que tú quieres posiblemente también tomar lo que es una decisión. Y a lo mejor de repente me dice Richard, tenía mis dudas. No sé si estoy haciendo lo correcto. No sé si vale la pena que yo deje mi relación por esa discusión. Si vale la pena que yo deje ese trabajo. O quiero mudarme, quiero irme a otro país. O quiero cambiarme de trabajo.
Tenemos la carta del carro, cariño. El oráculo dice, primero tú, segundo tú, tercero tú. Tu prioridad, me dice Libra, tienes que ser tú. Tienes que pensar en ti, Libra. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Me dicen que tomes una decisión ya. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes también, porque la carta de la emperatriz es una carta de fecundación. A lo mejor tu problema es que tú quieres ser madre o quieres ser padre también. O puede estar relacionado con los hijos. A lo mejor te preocupa cómo está llevando la situación tus hijos, tu familia. Opción 2. La carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries, cariño. Vamos a ver, cariño, ¿qué te quiere decir el tarot Z? No, el tarot TV series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver Libra, Libra, Libra. Tenemos lo que es la carta del Sol. Tú lo que estás buscando, Libra, es como que reconocimiento. Es como que tú me dijeras, Richard, todo lo que yo he hecho, lo he hecho con buena voluntad. Siempre he intentado buscar lo mejor para la familia, para la relación, para ellos. Pero tú sientes posiblemente que ellos quizás van muy a lo suyo o te hacen sentir mal en algún momento, Libra. Vamos a suponer que tú estás con una persona narcisista o un machista. También hay mujeres narcisistas, ¿vale? Y tú me dices, Richard, yo a veces llego cansado, cansada, porque aquí hay un personaje que está cansado, cansada, y sin embargo no actúo, no encuentro ningún tipo de reconocimiento. No me dice si estoy bien, no me dice de repente, oye, te he preparado la comida, o de repente que me diga, cariño, ¿todo bien? O tú estás haciendo bien ese trabajo, ese proyecto. No, es como que no confiara en ti. Y esto, cariño, también puede estar relacionado con el trabajo. A lo mejor tú estás en un trabajo en la cual tú estás poniendo lo mejor. Estás poniendo muchas horas, tu inteligencia, tu experiencia, pero puede ser que tú no te sientes reconocido o reconocida en ese trabajo. La carta del 8 de bastos, cariño, te sientes como entre la espada y la pared. Es como que me dijeras, voy a reventar. Necesito salir de este ambiente porque me estoy ahogando. Mira, la carta del 8 de bastos. La carta del 7 de oros. Y tú te preguntas, mi querido Libra, que si a lo mejor de repente tú apuestas para empezar algo nuevo, trabajo, amor, familia, tú te preguntas si las cosas te van a ir bien, porque es empezar otra vez desde cero. La carta del 7 de oros, cariño, dice, sí, en el futuro te está esperando una gran oportunidad, pero eres tú quien tiene que tomar una decisión. La carta del rey de bastos dice, tienes que creer que tú eres especial, que tú eres importante, que tú vas a llegar lejos, Libra. Te está diciendo, tienes que aceptar tu poder, tu inteligencia, porque los Libras son personas muy inteligentes. Lo malo, cariño, que a veces te pierde tu pensamiento. ¿Por qué? Porque de tanto pensar te entran dudas, miedos, inseguridades, Libra. Me dicen que tienes que tomar el mando de tu vida, Libra, ¿vale? Me están diciendo esto. Si tú no te sientes bien en una situación, si una persona, un trabajo, un proyecto, no hay reconocimiento para ti, me dicen que tienes que hacer un cambio. Que tienes que buscar tu verdad, te está diciendo. A ver qué te dice el oráculo.
Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. ¿Qué te dice el oráculo, cariño? Vamos a ver. Dice, para ser justo, el número 38 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si te das cuenta, representa tu signo, Libra, cariño. Hay un personaje que está como si fuera una balanza, la dama de la justicia, ¿no? Entonces Libra me dice, tienes que buscar tu equilibrio, tienes que tomar una decisión, me dicen, ¿vale? Y tienes que apostar por ti, porque sale tu elemento, sale Libra, tu signo, tu símbolo, cariño. Y tenemos la carta del Arcángel Gabriel que dice, actúa ahora. Yo lo que siento, Libra, sinceramente, yo siento que tú te sientes poco querido, poco querida, valorado, valorada. Siento como que me dice Richard, no es justo. Yo he intentado hacer lo mejor o he hecho lo mejor, pero no encuentro un aliciente, una respuesta, una valoración. Llévalo a tu terreno. Puede ser amor, puede ser también trabajo, proyecto. Tienes que tomar una decisión, cariño. Vamos a ver cómo te va en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. Muy pronto vas a recibir una noticia o posiblemente tú vas a encontrar tranquilidad o te vas a sentir realizado, realizada en un trabajo, en un proyecto que te vas a desenvolver, porque sale la templanza. La bendición llega para ti en la parte económica. La carta del 8 de espadas, pero hay una persona cerca que no cree en ti, Libra. Hay una persona que no cree en ti, en tus proyectos, en tus cosas. Y cierras con la carta de el 10 de copas. Pero mi querido Libra, me dicen, amor propio. ¿Por qué? Porque estás haciendo bien las cosas. Simplemente que estás lidiando con una persona que puede ser egoísta o una persona que no quiere que tú crezcas a nivel profesional, a nivel económico. Si estás cerca de esa persona, te recomiendo que te alejes o habla con esa persona, Libra, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, es como que tú estuvieras buscando reconocimiento o que una persona te devuelva algo relacionado con la parte económica o que te paguen más. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 4 de espadas. Tienes una conexión muy importante con una persona que está en la distancia, la cual no hay contacto. Piel blanca, cabello negro. Puede ser que tenga tatuajes. Elemento aire, pero puede ser cualquier otro elemento. Libra, Géminis, Acuario. La carta del 8 de copas. ¿Te gustaría saber noticias de una persona que se marchó de tu vida? Contacto cero. Esta persona puede ser de piel trigueña también, o de repente más moreno o más morena que tú. Actualmente no hay contacto, pero sin embargo, ese hombre o esa mujer siempre te piensa, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Yo siento, Libra, que tienes que tomar una propia decisión. Siento que estás en un lugar o con una persona que no te valora. A lo mejor de repente inclusive te hace sentir menos o te miente constantemente. Y tu intuición te está diciendo o a través de los sueños. Haz caso de las señales. Hasta la vista, Libra. Sé feliz.